Hola, ¿qué tal? Los saluda Extra Interesante y hoy veremos los 5 barcos fantasmas más famosos del mundo. En la lista veremos los barcos que según cientos de marineros dicen que aún habitan en los mares. Empecemos la lista. Número 5. La leyenda del barco Caleuche. Una de las leyendas más famosas de la mitología chilota en Chile es la del barco Caleuche, un barco fantasma que aparece cada noche cerca de la isla de Chiloé. De acuerdo a la leyenda local, el barco es sorprendentemente hermoso, tiene colores brillantes y siempre que aparece uno puede llegar a escuchar el sonido de música alegre y de gente riendo. Después de emerger del agua, se queda unos cuantos minutos a vista de los espectadores con suerte de poder verla y después regresa a las profundidades del mar. También se dice que el barco fantasma tiene conciencia propia. De acuerdo a la mitología chilota, los espíritus de la tripulación del barco actúan como lo hacían cuando estaban vivos. Número 4. El barco Octavius. La historia del barco Octavius es aún una de las historias más famosas de barcos fantasma. La historia comienza en 1775, cuando se dice que un barco ballenero llamado Herald accidentalmente encontró al Octavius flotando sin rumbo sobre la costa de Groenlandia. La tripulación del Herald abordó al Octavius y se encontraron con 28 cuerpos totalmente congelados y conservados por las bajas temperaturas del Ártico. También en la cabina del barco se encontró el cuerpo de una mujer y el de un niño cubierto con una manta. Lo sorprendente es que después descubrieron al capitán del barco, aún sentado en su escritorio mientras se encontraba escribiendo en su diario con fecha de 1762, lo que quiere decir que el barco se encontraba a flote por más de 13 años. Se cree que el barco quiso agarrar un atajo por Groenlandia y se quedó atorado en el hielo. Número 3. El SS Urang Medan. En junio de 1947, dos buques comerciales americanos que se encontraban cerca de las costas de Malasia y Sumatra recibieron una señal de auxilio. La persona que realizó el llamado de emergencia se introdujo como miembro de la tripulación de Urang Medan, un barco holandés, y dio el siguiente mensaje. Todos los oficiales, entre ellos el capitán, han muerto y están tendidos en el cuarto de mando. Probablemente toda la tripulación está muerta. De pronto se empezó a cortar la señal y solo se escucharon sonidos extraños y descomunales. Después, el tripulante holandés dijo: "Casi muero". Los buques americanos de pronto fueron hacia la localización de Urang Medan para brindar ayuda, sin saber a qué se atenían. Cuando llegaron, encontraron al barco sin daño alguno, pero la tripulación, e incluso un perro, se encontraban muertos y sus rostros mostraban completa agonía. Antes de que pudieran investigar qué estaba pasando, el barco se prendió en fuego y tuvieron que abandonarlo. Después, el barco explotó y se hundió, bajando hasta las profundidades del mar. Se cree que el barco transportaba algún tipo de cargamento explosivo, como cianuro de potasio y nitroglicerina, o tal vez algún arma biológica, que por algún accidente ocasionó la muerte de toda la tripulación. Número 2. La Lady Lovibond. Este barco fantasma es probablemente el más famoso de Inglaterra. La historia cuenta que el capitán del barco Lady Lovibond, Simon Peel, se casó con su amada y decidió llevarla junto a él en el barco para celebrar. Se creía en ese entonces que llevar a una mujer en un barco atraía la mala suerte. El barco zarpó el 13 de febrero de 1748. Esa noche, los tripulantes se encontraban molestos y hasta celosos porque su capitán llevó una mujer a bordo, y entonces uno de ellos cambió el rumbo del barco y lo llevó hacia Goodwin Sands, un lugar donde frecuentemente los barcos hundían. Eventualmente el barco tuvo problemas y se hundió, matando a todos los pasajeros. Pero lo misterioso es que el barco fue visto cada 50 años después del hundimiento. El barco fue visto en 1798 por capitanes de diferentes barcos y también en 1848 y 1898. En una ocasión, un barco vio a Lady Lovibond y se le acercó para ayudarle, pero de acuerdo al capitán del barco, una vez que se le acercaron, este desapareció. Lady Lovibond fue visto por última vez en 1948, ya que en 1998 no hubo avistamiento alguno. La posible próxima aparición de este barco será en el año 2048. Y en el número 1 tenemos al mundialmente famoso The Flying Dutchman. Este es el barco fantasma más famoso de todas las leyendas, y ha inspirado varias pinturas, historias de horror, películas y hasta incluso una ópera. El barco fue mencionado por primera vez a finales de 1700. De acuerdo al folclore, el Flying Dutchman es un barco fantasma que no se le puede anclar y debe de navegar los 7 mares hasta el final de los tiempos. Han sido miles de marineros los que han dicho que han visto al barco. Se dice todo empezó por el siglo XVII, cuando un capitán holandés llamado Bernard Fox zarpó de Holanda a Java a alta velocidad. Se cree que este le pidió a un demonio ayuda para alcanzar tal velocidad.
Pero a la mitad de su viaje, el clima se empezó a tornar feo, y entonces el barco empezó a tener problemas. Un miembro del barco recomendó parar la navegación, pero el capitán lo calló y le dijo: juro que no voy a retirarme y continuaré por la tormenta hasta alcanzar nuestro destino, o si no mi tripulación y yo estaremos malditos para la eternidad. Después, una ola grande golpeó al barco y este perdió el control, ahogando a todos los tripulantes. Y así fue como comenzó la maldición, y ahora los cadáveres de los tripulantes navegan los 7 mares para toda la eternidad. Si el nombre le suena familiar, probablemente sea porque ha salido varias veces en episodios de Bob Esponja. Y estos fueron los 5 barcos fantasma más famosos del mundo. Un saludo a Andrés Julián Lerma Pazmiño y a Edgar Loaiza. Suscríbanse, comenten y compartan. XY les desea buen día y nos vemos en el próximo video.